¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Hoy tenemos dos invitados porque vamos a hablar de un programa de la Secretaría de Cultura de Bogotá, del distrito, de la Alcaldía de Bogotá, para acompañar a los hombres a hacer unas transformaciones culturales. Entonces vamos a tener al responsable de esa iniciativa, pero también a uno de los beneficiarios de la misma. Saludo entonces a Giancarlo Chape, director de Transformaciones Culturales de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Bogotá. ¿Qué tal, Giancarlo? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Holman Rivas. Holman Rivas, es un barbero, ahí lo estamos viendo en su barbería. Tiene un hijo de 6 años y ha sido parte del proyecto Parceros por Bogotá. ¿Qué tal, Holman? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptarla y por participar. Empiezo con usted, Giancarlo, preguntándole por esta iniciativa, que es una iniciativa que tiene, digamos, varias aristas. La iniciativa para involucrar a los hombres en los trabajos del cuidado, para ayudarles a manejar sus emociones. Aquí ya tuvimos al creador de la línea Calma. Yo sé que usted también es un cerebro ahí detrás de ella, pero tuvimos a la persona directamente responsable. Entonces, háblenos de esto que están haciendo con la Escuela de Hombres al Cuidado. ¿Por qué surge esta iniciativa? ¿Qué resultados les ha dado? Bueno, perfecto. La Escuela de Hombres al Cuidado hace parte de un programa que llamamos el Programa Calma. El programa Calma es una de las estrategias o conjunto de estrategias de transformación cultural que venimos implementando desde la Subsecretaría de Cultura Ciudadana. ¿De qué se trata? Es fundamentalmente una apuesta para un cambio cultural, una transformación cultural de algunos de los aspectos que sabemos que son problemáticos, que nos hacen daño, entre otras ese tema cultural del machismo, es decir, las identidades masculinas tradicionales o violentas, las formas poco pacíficas de lidiar con las emociones, de lidiar con los conflictos, y por otra parte, específicamente la estrategia de Hombres al Cuidado, que es una estrategia psicopedagógica, tiene que ver con cómo ayudar a reducir esa brecha, esa desbalance que hay entre hombres y mujeres con lo que respecta a las tareas o labores del cuidado. Es decir, históricamente sabemos que las mujeres han llevado sobre todo sobre sus hombros el cuidado de los hijos, el cuidado de las personas mayores, incluso el cuidado del hogar, y los hombres en una sociedad un poco tradicional o más bien machista hemos sido menos involucrados o nos sentimos menos responsables con respecto a este tipo de cosas, y sabemos que es necesario transformar esto. Y es una de las apuestas grandes del distrito y nosotros queremos aportar a eso con una transformación cultural, es particular de los hombres. Y entiendo que tiene 4 partes: el cuidado indirecto, o que trabajan en 4 aspectos: el cuidado indirecto, el cuidado directo, el cuidado emocional y el cuidado ambiental. Cuéntenos un poco cómo llegan a dividir esto en esas 4 partes, qué es lo que ustedes ven en la naturaleza de los hombres y en el impacto que eso tiene en la falta de convivencia o incluso en la violencia de la sociedad, como para que lo dividan en esas 4 partes. Bueno, esto tiene que ver con un estudio, pues no solamente nuestro. Nosotros lo que hacemos es, primero, para construir esas estrategias, hacer unas líneas bases, unas investigaciones, que en este caso tienen que ver con muchos estudios que han profundizado sobre cuáles son esos mandatos masculinos tradicionales que a veces nos llevan a comportarnos como nos comportamos o no ser corresponsables, por ejemplo, al momento de las tareas o las labores que tienen que ver con el hogar. Entonces, ¿qué encontramos? El módulo 1, como estábamos diciendo, es el de autocuidado, y es los hombres, con excepción de algunos, tenemos como un ejercicio de autoconciencia y cuidado de nosotros mismos tan desarrollado. Somos incluso un poco descuidados al momento, por ejemplo, de atender el aseo personal o de tener algún tipo de autocuidado, incluso psicológico, por ejemplo, que para eso también está el tema del cuidado emocional. Entonces, ahí hay un primer elemento que tiene que ver con esa masculinidad, esas identidades masculinas tradicionales, en donde el autocuidado es mucho más una cosa vista para las mujeres. En el hombre, ser desprolijo, ser un poco menos atento a este tipo de cosas no está mal visto, de hecho puede estar incluso en algunos casos fomentado. El cuidado de otros, pues es algo mucho más evidente, es un poco lo que estaba hablando hace un rato, y es cómo las mujeres tradicionalmente se han ocupado de los hijos, de otras personas en la casa, por ejemplo, personas que tengan algún tipo de impedimento físico, o bien de los adultos mayores. Es mucho más frecuente encontrar a una mujer en este tipo de labores, este tipo de tareas. De hecho, en los lugares comunes uno lo ha oído, y es como la mujer, por ejemplo, si no se casa,
termina cuidando a los viejos o termina cuidando a otros, ¿sí? Eso es como un poco esa masculinidad un poco tradicional que conduce a que entonces esas tareas se le deleguen casi que naturalmente a las mujeres. Entonces, a los hombres también les estamos ayudando o nos estamos enseñando a cómo adoptar ese tipo de labores de cuidado de otros. Cuidado indirecto es cómo cuidamos de nuestro entorno, cómo, por ejemplo, lavamos pisos, lavamos los baños, cómo preparamos una lonchera, cómo podemos hacernos cargo de los espacios comunes, que también históricamente pues, no ha sido un rol masculino. Y por último, el cuidado ambiental tiene que ver con algunos de esos elementos que nos dimos cuenta que son tradicionalmente femeninos y es algo tan urgente como es hoy en día la separación en la fuente, es decir, tomar los residuos que se producen, por ejemplo, en la casa y distribuirlos de manera adecuada dentro de las bolsas para que puedan ser adecuadamente reciclados, es algo que hace tradicionalmente la mujer. El hombre tampoco está acostumbrado a esto. Entonces, nuestra escuela lo que busca es tratar de crear habilidades, generar como este tipo de conocimientos y prácticas en los hombres que quieren transformarse y quieren ser más corresponsables con este tipo de tareas. Bueno, Holman, ¿y usted en qué de todo esto participó? ¿En qué de todo esto recibió orientación, apoyo? ¿Cómo fue su ingreso ahí? Pues mira, básicamente fue como un programa que nos unimos varios hombres, ¿sí? Fue muy especial porque pues básicamente habían de pronto algunas personas, compañeros, que pues de pronto no sabían ni cambiar de pronto un pañal. Personalmente, pues como yo pues ya tengo un hijo, pues para mí era un poco fácil, entre comillas. Pero eran básicamente estas cosas. Entonces nos enseñaban como muchas cosas en el sentido del hogar y aparte de ello, también como a cómo debes comportarte de pronto en tu vida personal, como mucha guianza, ¿sí? Habían personas que tenían problemas de amor, financieramente, etcétera, y también nos ayudaron mucho en ese ámbito. ¿Y usted por qué termina metido ahí con el grupo de hombres con el que usted entró? Mira, te cuento, yo entré a un programa que se llama Parceros por Bogotá. No sé si de pronto en algún momento lo has conocido, es algo que está impulsando mucho la alcaldesa de Bogotá. Y de ahí, pues, nos llevaron a todo este tema de cursos, ¿sí? Y dentro de ellos fue que entramos a Hombres al Cuidado. Ujú. Y eso cuando ustedes le dijeron, yo no sé, a su pareja o a su mamá o a su papá, oiga, yo voy a ir a Hombres al Cuidado, no le dijeron como cuando a uno le decían las abuelas, o a uno no, pues a los primos, los hombres en la cocina huelen a rila de gallina, ¿no? Como, ¿qué hacen? ¿Qué es esto? ¿Ustedes para qué van a eso? ¿Cómo fue? ¿Qué reacciones recibieron? En mi caso no fue así, en mi caso no fue así, en mi caso fue de pronto como que, bueno, chévere, es algo chévere que estés aprendiendo algo diferente, es algo chévere que estés como en este lugar. Entonces en mi caso no fue así, pero pues cada quien tiene como una vida diferente, ¿sí? Muchos compañeros sí de pronto como que, venga, ¿y yo qué hago acá? ¿Yo por qué estoy acá? Y etcétera. Entonces como que se fue guiando todo y fue una experiencia magnífica. Hasta tuvimos la oportunidad de cocinar y todo el tema y le cocinamos a la alcaldesa como postrecitos. Estuvimos en el castillo, en el castillo es una casa cultural que queda por el barrio de Santa Fe, por esos lados. Ujú. ¿Y pero sigue cocinando o fue solamente para graduarse del programa? Porque ahí está la prueba de fuego. No, mira que desde antes lo hacía, siempre como que me ha gustado un poco eso. Yo estudié hotelería y turismo y me gradué de tecnólogo y básicamente hacíamos mucho plato cuando teníamos la clase de cocina y todo este tema. Pero pues algunos compañeros no tuvieron esa experiencia y para ellos fue magnífico. Y sí, de todas maneras, también pensábamos entre nosotros y decíamos como que, bueno, creemos que es muy poco el espacio, digamos, pues para mí me parece fueron como unas 5 sesiones prácticamente que hicimos de Hombres al Cuidado. Me parece que hubiera sido bueno de pronto implementar un poco más de sesiones. Lo hablo por el ámbito de mis compañeros y todo este tema. Sí. Aparte de ello, también pues, personalmente pienso, mira, yo tengo 26 años, ¿sí? Nunca en mi vida de pronto, desde pequeño,
había estado en un programa como esto, ¿sí? De hombres al cuidado. Yo creo que desde pequeño de pronto uno debería tener como esa clasecita, como esa clasecita así de pronto desde los 6 años o algo por el estilo. En el colegio, tener esa clasecita oye, tienes que cumplir con tu responsabilidad que es ayudar en la casa. Bueno, pues mi mamá decía que nos faltaba que nos enseñaran puericultura. Yo no sé si esa palabra todavía se usa, director Giancarlo, pero era eso, como aprender a hacer las cosas de la casa, a cuidar a los hijos y demás. Mire, usted, ¿qué resultados han tenido con esta estrategia? Seguramente en el caso de una persona como Holman, que está como abierta a tener estas experiencias, pues ha sido fácil, pero yo también quisiera saber si se han encontrado resistencias, si hay manera de ver si eso realmente produce un cambio en las personas que pasan por esa escuela. Bueno, primero pues contarte que sí, efectivamente hemos tenido pues una acogida bastante interesante. Esta escuela funciona, por un lado, de manera presencial en las manzanas del cuidado. Estamos con duplas de psicoeducativos que atienden a personas que agendamos previamente para participar en estas sesiones. Hay procesos más largos, otros más cortos, como el que participó en este caso Holman. Hay algunas sesiones, por ejemplo, muy interesantes que hemos hecho en la cárcel distrital con grupos de personas privadas de la libertad que también quieren participar en este tipo de temas. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, primero contarte números generales. Tenemos para el momento aproximadamente 4.500 participaciones de gente de distintos tipos que se han acercado. Hemos desarrollado aproximadamente 189 acciones que trabajan no solamente en esas manzanas, sino por medio de la escuela móvil. Tenemos una escuela que es una van a la que llevamos a distintos lugares, en el caso de ocasiones como eventos, otros lugares a los que podemos llevar también los dispositivos psicoeducativos de la escuela de hombres al cuidado. Hemos llegado también por medio de conversaciones digitales a 161.000 personas y tenemos además toda una apuesta digital que es por medio de capítulos de una serie que llamamos Masterclass, que son unos videos los cuales también hemos impactado, y como te digo, ya aproximadamente 161.000 personas que han visto estos videos que se tratan precisamente de lo que les decía antes, de cómo resolver algunas de estas situaciones muy prácticas, muy concretas, en donde necesitamos desplegar habilidades. ¿Qué más tenemos? Nosotros tomamos una línea base general para todas nuestras estrategias por medio de encuestas representativas que se hacen a través del Observatorio de Cultura Ciudadana, que es parte también de la Secretaría de Cultura. En estas encuestas tenemos distintos indicadores, en estos casos indicadores de tipo cultural, es decir, números que tienen que ver con porcentaje de personas que suscriben ciertas creencias, por ejemplo, que los hombres no deben llorar, por ejemplo, que los hombres pueden ayudar eventualmente, pero no les corresponde hacer trabajos del hogar. Lo que indagamos entonces con este tipo de encuestas y este tipo de herramientas es creencias, imaginarios, disposiciones, actitudes y expectativas sociales, que es un poco lo que configura esto que llamamos las narrativas y las identidades culturales, que es nuestro objeto de transformación. Además de la línea base que se toma, entonces, como te digo, por medio de este tipo de herramientas cuantitativas y cualitativas, hacemos entrevistas también y otro tipo de investigación que luego va a tener una segunda toma, por ejemplo, dentro de un año, cuando volvamos a hacer las encuestas y veremos qué tipo de cambios observamos. Para cada una de las metodologías tenemos también encuestas pre y post, con preguntas del estilo como las que te estoy mencionando, en donde miramos si hay o no un cambio en algunas de las creencias o disposiciones de las personas. Y algunas, solamente para contar uno de los ejemplos bonitos, interesantes que hemos encontrado, es un cambio interesante del porcentaje de personas que al inicio, antes de empezar nuestras sesiones, consideran que para desempeñarse como un buen padre es necesario ser en ciertos casos violento o ejercer la fuerza y la violencia para disciplinar a otros. A la salida, después de un proceso pedagógico con nuestro equipo, hemos encontrado que ese tipo de personas que están de acuerdo reducen un montón, es decir, las personas optan por formas distintas de ser padres, han cambiado un poco ese imaginario o esa identidad tradicional en la que han sido socializados y que reproducen en muchos casos. Entonces, ese es el tipo de indicadores en donde podemos ver cambios muy interesantes con respecto a la masculinidad. Parte de lo que me dijo del masterclass es lo que se llama la escuela virtual A Cuidar se Aprende. Exactamente, correcto. En la escuela virtual lo que queremos es dinamizar ese tipo de contenido. En este momento tenemos conversaciones digitales y estos videos
de masterclass, que ya llevamos en este momento 6 aproximadamente. La idea es sacar más y queremos que esto sea, pues, en lo posible viralizado, que si hay multiplicadores, que si hay personas que quieren compartir estos contenidos, sensibilizar a otros, invitarlos a ciertas reflexiones, los utilicen porque son, pues, contenidos muy bonitos, de muy buena calidad, que ayudan a hacer muy didáctica este tema del cambio cultural que queremos. Bueno, Giancarlo, yo sé que usted es antropólogo, sé que usted ha sido un investigador en temas de cultura ciudadana, trabajó con Antanas Mockus, no sé si en la organización que él tenía o como alcalde, pero ese ha sido, digamos, su mundo, ¿no? Cómo promover el cambio cultural, el desarrollo sostenible. Yo quisiera entender usted cómo, de alguna manera, si se quiere, se despoja de esas presiones de la sociedad respecto a lo que debe ser un hombre o a lo que se espera que es un hombre y empieza a ser una de esas personas que rompe, que abre caminos, que tumba monte, ¿no? Enfrentándose seguramente a personas que consideraban que había otras cosas prioritarias. ¿Qué pasa en su vida ya en lo personal que lo lleva a hacer esta apuesta? Bueno, por mi parte es algo que hace parte de mis convicciones, como del tipo de cambio que considero que necesito yo y necesita mi sociedad, es esa transformación de la masculinidad asociada a la violencia y asociada a unas formas, digamos, de tramitar las emociones, o de ni siquiera tramitarlas, negar las emociones, que lastimosamente es algo que seguimos reproduciendo históricamente. Algo importante, a mi juicio, es identificarnos como sujetos en proceso de cambio, o personas en proceso de cambio. Yo creo que yo sigo siendo alguien extremadamente machista en la medida en que fui criado y me he socializado en una sociedad machista. Entonces, es muy probable que tenga muchos puntos ciegos, que hay muchas cosas que yo no identifique de mí mismo que reproducen esas pautas tradicionales de machismo que tienen que ver de pronto con discriminación, por ejemplo, en los espacios laborales, o que tienen que ver con formas irrespetuosas de relacionarnos entre hombres y mujeres, o desiguales. Hay como muchos elementos de los cuales yo sé que no controlo todos, pero sí me parece muy importante ser consciente de eso. En mi familia, pues, por fortuna tengo un entorno en donde hay unas mujeres extremadamente poderosas, empoderadas, que son ejemplo en mi vida. Entonces creo que eso me ha ayudado a no caer como en unas formas tradicionales de comprender lo masculino y lo femenino. Es decir, para mí es una apuesta, me considero en transformación, no me considero para nada del todo deconstruido, como dicen algunos, en términos de masculinidades. Creo que hay muchos elementos que todavía tengo que transformar, que tengo que cambiar. Creo que el cambio no es únicamente de parte de los hombres, también de parte de las mujeres es necesario un cambio, porque en muchos casos también ellas o ustedes reproducen estos mandatos tradicionales de la sociedad machista. Entonces, me parece que es un tema urgente. Reconozco a partir de todos mis estudios y el trabajo que he hecho que está en la raíz de muchos de los problemas de violencia y de intolerancia que tenemos como sociedad. Entonces, me parece una ruta importante a trabajar y una apuesta que vale toda la pena. Así, en algunos casos nos ridiculicen, nos minimicen como iniciativa o como esfuerzo por cambiar algo pues tan fuerte como es la identidad tradicional masculina. No, y cualquier esfuerzo que se haga en esa materia realmente es pequeño para la dimensión del problema que tenemos. Oiga, Holman, usted, como decía yo más temprano, es barbero, y yo quisiera saber si después de haber participado usted en estas 5 sesiones de Hombres al Cuidado, ¿usted ha encontrado la manera quizá de entablar conversaciones con sus clientes, que supongo que pues la mayoría son hombres, sobre estos temas, o si encuentra una dificultad para hablar de estos temas con los hombres, para poder llegar y socializar esto y decir, bueno, yo pongo mi grano de arena desde el rol que desempeño en mi día a día? ¿Cómo ha multiplicado esa experiencia, si es que ha podido hacerlo? Pues básicamente yo soy muy abierto con mis clientes, digamos, siempre estamos como en esa tónica de hablar todos nuestros problemas. Como te digo, hablamos de todo, de chicas, de todo lo que nos pasa en la vida, pero pues básicamente sí, o sea, el tema de pronto, ellos me cuentan mucho los temas de despecho, todo este tema, y me dicen como que no, es que bueno, mi esposa, terminé con mi esposa, terminé con mi novia, se me acabó el hogar, etcétera. Y básicamente no sé de pronto qué tiene, porque esto es tanto hombres y mujeres.
siempre, digamos, el hombre va a decir, no, es que ella tuvo la culpa, o la mujer siempre va a decir, no, es que él fue el que acabó con esto. Entonces, es como, hay veces de pronto hay que, como que, no sé, saber manejar todo este tema, pero sí, hablamos mucho de todo este tema, de las mujeres, los hombres y del machismo, de todo este ámbito hablamos con nuestros clientes. Bueno, y ya que usted tiene esa comunicación que yo creo que todos los que alguna vez hemos ido a la peluquería entendemos de qué se está hablando, ¿no? Uno termina como contando ahí cosas de la vida y de la cotidianidad que de pronto van desnudando el alma ante el peluquero o la peluquera. ¿Usted qué considera que nos hace falta como sociedad para darle un mejor manejo a esas emociones, ¿no? Estamos viviendo en una epidemia de feminicidios, no solamente en Bogotá, en la nación, en el mundo, y que todo tiene su raíz en esa dificultad para manejar las emociones, las frustraciones, que la pareja nos deje de querer, que la pareja prefiera estar con otra persona y ese tipo de cosas. Usted que está conociendo el alma de sus clientes y que has recibido esta capacitación, ¿qué diría que es lo que es crucial que entendamos como sociedad para poder, digamos, bajarle al machismo, subirle al buen manejo de emociones y reducir la violencia? Mira, te voy a comentar algo que es muy importante. Esto es como el cáncer, ¿sí me entiendes? Si lo tratas a tiempo, puede llegar a cambiar algo. Entonces, como te decía anteriormente, yo creo que desde pequeños deberíamos tener una guianza, tanto mujeres como hombres, para poder lograr de pronto superar todos estos temas y evitar, digamos, todo este tema de feminicidio, digamos, lo que pasó con la DJ hace poco también, todo este tema, que pasó este fin de semana, el Día de la Madre, en el tema del centro comercial. No sé si lo escucharon por ahí, yo creo que sí. Entonces, yo creo que eso es desde pequeño. Entonces, siempre se tiene como que empezar a tratar desde pequeño. Pensaría que es un poco, o sea, de esto se trata la solución, como desde pequeño guiar a las personas. Bueno, pues director de Transformaciones Culturales de Cultura Ciudadana de Bogotá, desde pequeños, ¿qué están haciendo con los más pequeños? Porque entrar a los colegios y, digamos, salirse un poco del currículum es hoy en día, mucho más que antes, para muchas familias una amenaza, ¿no? Existe ya la gente que dice, ¿qué quiere decir esto? Me le van a empezar a enseñar a mis hijos ideología de género, no voy a tolerarlo. O sea, esto es un reto en realidad. ¿Cómo lo están manejando ustedes? ¿Tienen cosas para gente así de joven? Bueno, lo primero, antes de responder directamente a la pregunta, es que totalmente de acuerdo, es necesario pensar que el cambio cultural debe arrancar en lo posible desde edades tempranas, pero no es cierto que el loro viejo no aprenda a hablar. Nosotros creemos profundamente en que el cambio social es posible también en adultos. Los adultos también ajustamos nuestro comportamiento a lo que percibimos que es lo adecuado en nuestros contextos sociales. Es decir, es posible cambiar y, por ejemplo, Bogotá ha sido ejemplo de cómo personas adultas son capaces de modificar sus comportamientos en el caso de una necesidad compartida o algo que se siente como urgente colectivamente. Para un ejemplo clásico, el ahorro de agua, en donde fuimos capaces, por ejemplo, como sociedad, de ponernos de acuerdo y cambiar patrones de comportamiento. Un cambio cultural como el que estamos hablando de masculinidad pues, es algo más profundo, por lo tanto, sí es muy deseable que ocurra desde edades tempranas en las que se empiezan a formar algunas de estas estructuras sociales, donde empieza a darse la socialización. Eso cambia en los distintos espacios. Una cosa es lo que me enseñan a mí en mi casa, otra cosa es lo que yo veo en el colegio, otra cosa es lo que veo en el vecindario. Por lo tanto, son distintos espacios que algunos llaman de recepción o de socialización o de reproducción cultural. ¿Qué tenemos nosotros en este momento? La iniciativa está sobre todo enfocada hacia adultos, pero también tenemos algunos contenidos que se han desarrollado con jóvenes, por ejemplo, jóvenes como los jóvenes Reto o parceros como tenemos acá nuestro invitado. Y tenemos una apuesta muy interesante que hicimos por medio de cooperación internacional a través de un apoyo con USAID de desarrollo de unos juguetes no sexistas. Es decir, generamos unos procesos de codiseño con algunas comunidades para pensarnos en algunos juegos que desmontaran un poco esos imaginarios que se empiezan a instalar precisamente desde la edad temprana, cuando pensamos que únicamente las niñas juegan con muñecas y los niños juegan con carritos, que es así de esquemático, así de binario, pues ahí empiezan esas diferencias que a lo largo del tiempo pueden
pues generar desigualdades y pueden generar un poco lo que estamos diciendo antes de la cultura machista. Entonces, estos juguetes no machistas es una apuesta muy interesante, la hemos utilizado en algunos colegios, hemos llevado a algunos niños a conocerlos y son juguetes en donde, por ejemplo, lavar los platos es lo deseable. Entonces, hacemos una especie de Jenga, ¿se acuerda como ese tema de los cubos que uno pone y va organizando para ver cuál se cae primero? Pero con juguetes, pues con platos de plástico y vasitos, entre otras cosas. Y como esos tenemos una serie de juguetes que exploran ese tipo de cosas. Claro, hay algunos temas polémicos, algunos temas que hoy en día están en la agenda pública de conversación y es el tema de las identidades de género. Si estamos únicamente hablando de hombres tradicionales, mujeres tradicionales, o si existe la posibilidad de pensarse, no sé, en la homosexualidad u otras formas. Eso también son elementos que se pueden explorar, pero sabemos que ahí tenemos que ser cautos. Esto siempre es un ejercicio voluntario, nadie se lo puede imponer a ningún ciudadano, a ninguna familia, sino es un proceso de exploración y, como digo, de una apuesta que cada quien puede hacer por transformar algunos aspectos problemáticos de nuestra identidad. Pues muy interesante. Bueno, se nos acaba el tiempo. No quiero irme sin saber cómo les fue jugando el videojuego El Machistómetro. Holman, en su caso, ¿en dónde quedó? No, pues yo llegué hasta el final, Pero al final le debió haber salido si quedó en el cielo, en el purgatorio o el infierno, ¿no llegó hasta ahí? Ok, no, me mandaron al purgatorio, imagínate. Ah, no me quería contar, ¿no? Yo creo que eso hace que uno piense que de pronto se rajó en el curso de las 5 clases que tomó. Pues de pronto sí, de pronto uno puede pensar eso, pero creo que la realidad es otra. Bueno, no, muy chévere, muchas gracias por haberlo hecho. La mayoría de las personas estamos en el purgatorio, sobre todo quienes ya llevamos un tiempito pensando estos temas y muy difícilmente podemos estar en el cielo. No sé, Giancarlo, si usted sí llegó al cielo. Sí, llegué al cielo. Ahí, ese fue el punto. Sí, que de hecho no entendí, porque el cielo es como el puntaje más alto, muy machito. Entonces dije, ¿será que estoy en el cielo de los muy machitos? Ah, ok. No, porque es el machistómetro, ¿no? Entonces está en materia de machistómetro, claro, uno podría pensar si estoy en el cielo es porque soy el más machista de todos, pero no, es al contrario. Si está en el infierno, es el más machista, si está en el purgatorio, digamos que está en deconstrucción, y si está en el cielo es que ya está listo para que le pongan el Vaticano lo santifique, mejor dicho. Pero bueno, ¿cómo le pareció la experiencia? A usted, que es un pedagogo también. No, me gustó mucho. Las preguntas me parecieron muy acertadas, muy enfocadas como en cosas prácticas o en ese tipo de elementos culturales como los dichos, las maneras de pensar acerca de qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. Entonces, creo que es algo didáctico en la medida en que fácilmente se entiende, resuena muy bien con el lenguaje cotidiano y con las creencias de las personas como comunes y corrientes, y sí les permite autoevaluarse un poco. Tal vez, sugerencia, al final podríamos explicar un poco, oye, de pronto en estos aspectos te falta esto, te fue muy bien, pero de todos modos no bajes la guardia, digamos, porque uno siempre puede en algún momento volver o asumir actitudes que tal vez creyó que estaban superadas y tal vez no las supere. El caso de los celos creo que nos muestra ese tipo de cosas, y es que ante una ruptura amorosa o ante un tema de celos, incluso el menos machista de todos se le activan algunos elementos ahí complicados. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por esa retroalimentación y recomendaciones, y a los dos gracias por participar en Muy Machito. Espero que cada uno desde su rol pueda seguir multiplicando estos mensajes y podamos de verdad poner no solamente un grano de arena, sino mucho más, porque realmente la inequidad de género y sus consecuencias, como el feminicidio, como dolorosamente lo hemos visto de manera tan cercana en nuestra ciudad, pues es algo que nos tiene que simbrar como sociedad. Muchas gracias. Bueno, ustedes, muchas gracias, Claudia, que estén muy bien. Mil gracias, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Recuerden que pueden actualizarse de todos los capítulos entrando a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, y que pueden jugar al machistómetro entrando a la página web de este proyecto que se llama muymachito.co. Hasta la próxima.